ciencia planta, si se puede decir, o como sea. En cualquier caso, para nosotros es un verdadero placer que Javier haya aceptado la invitación y que nos converse de un tema que está muy de moda, muy candente: qué significa lo público, qué significa lo privado y sobre todo cuál es el impacto de esas cosas en la ciudad y en la vida de todos nosotros. Bienvenido, Javier. Bueno, buenas noches. Quiero empezar agradeciendo a Luis por la invitación, al grupo Jali, por la invitación al café de hoy y especialmente también a todos ustedes por asistir a la hora de la filosofía. El tema que yo quiero proponer para la conversación de hoy, en este primer café científico del año, es un tema que de cierta forma lo tenemos presente siempre, rodea toda nuestra vida. La noción, como lo dice el título, de lo público. Se trata de una palabra, de una idea que en principio todos creemos que comprendemos muy bien, ¿sí? Porque es absolutamente cotidiana. Por ejemplo, ¿qué pasa? Interacciones elementales, como tomar el transporte público. Si creen que esto es muy diferente, la siguiente, por favor. ¿Sí? No necesariamente tan diferente, ¿cierto? O siguiente, por favor. Usar un baño público. ¿Sí? Descansar en un parque público. ¿Sí? Muy cotidiano, muy de todos los días. O pensemos en algo un poco más formal, referencias que encontramos en los medios de comunicación sobre servidores públicos y sobre los funcionarios públicos. O bueno, noticias sobre las universidades públicas. O sobre la fuerza pública o sobre la opinión pública. Y siguiente, por favor. Y algo incluso todavía más formal, ¿sí? Cuando votamos para elegir miembros de corporaciones públicas. O cuando hacemos alguna escritura pública o cuando participamos en alguna audiencia pública. ¿Sí? Una gran cantidad de fenómenos, una gran cantidad de situaciones. Con base en esto, entonces, podemos plantear la siguiente idea. Lo público, ¿sí? Parece ser algo con muchas dimensiones. ¿Sí? Parece ser un concepto que cobra vida en muchas ocasiones, en muchas situaciones muy diferentes. Bueno, pero ¿qué tienen todas ellas en común? ¿Qué las hace a todas ellas públicas? ¿Qué hace que un baño sea un baño público? ¿Qué hace que un sistema de transporte sea público? ¿Qué hace que una persona sea un empleado público? Como lo señalé antes, nos parece muy obvio que todos estos fenómenos sean llamados públicos, ¿sí? En esta charla yo quiero sugerir que esa aparente comprensión que tenemos, que sí, el parque es un parque público, el presidente es un servidor público, no es tan completa como solemos creer, ¿sí? Muchas veces identificamos lo público, por ejemplo, como lo opuesto a lo privado. Fácil, lo privado es lo mío, lo público es lo que no es mío, lo de todos. Como resultado termina siendo lo que es de nadie y pues, nadie se desentiende o nos desentendemos de eso. Otras veces identificamos muy rápidamente a lo público con lo estatal. ¿Sí? Bueno, ese es un edificio público porque es del Estado, o es la universidad pública porque la financia el Estado. Esa reducción es sumamente problemática y hoy vengo a discutir con ustedes, a plantearles una comprensión un poco diferente. Hay algo de verdad en esas intuiciones, sin embargo, si lo público, lo de todo, lo público, lo del Estado, pero son incompletas. Y yo creo que esto es grave porque afecta fuertemente los ideales que tenemos de lo que queremos que sea la ciudad, de lo que queremos que sea Colombia, y sobre todo afecta nuestro día a día. Es lo que voy a mostrar en la charla de hoy, de qué manera esa concepción incompleta de lo público afecta fuertemente nuestra realidad en términos de salud, de educación, de recreación, etcétera, etcétera. Y sobre la base de eso, quiero entonces que discutamos en qué sentido, de qué forma Bucaramanga es o no es o puede ser realmente una ciudad de los parques. Entonces la idea que quiero explorar hoy con ustedes es que lo público tiene que ver mucho más con
estos personajes, que espero que muchos de ustedes reconozcan. Sí, son los personajes de una novela que se transmitió, una serie más bien, que se transmitió en Colombia a principios de los 90, titulada Cuando quiero llorar no lloro, o más conocida como Los Victorinos. Bien, esa miniserie es realmente, o está basada realmente en una novela escrita por un escritor venezolano, compatriota de Luis, escrita en los 70, Miguel Otero Silva, adaptada en el 91 en Colombia, ¿sí? Y ha tenido más adaptaciones. En el 2009, no sé si sepan, se transmitió en los Estados Unidos con el nombre de Los Victorinos, y según me enteré, seguro que lo leí en internet, no es que yo vea mucha televisión, pero lo leí. En el 2011 hubo una novela parecida, basada en este formato, pero ya no 3 hombres, sino 3 mujeres, llamada, creo que tengo, 3 Milagros. No sé si, esa sí se me escapó. La que yo vi fue esta, en el 91. Y a esta es a la que me voy a referir en mi charla. Repito, la parte de la tesis que quiero discutir con ustedes es que una idea completa de lo público tiene mucho que ver con esto. Vamos a ver si soy capaz de explicarme en qué sentido. Siguiente, por favor. ¿Le puedes colocar play en el video? Voy. Vamos a ver si yo no tengo que... Quería refrescarle la memoria con el estribillo, con la introducción de la serie, que es bastante escalofriante, además. ¿No hay sonido? No, te lo... Bueno, pero ¿se acuerdan? Sí, en noviembre nacerá Victorino, Victorino, Victorino nacerá. ¿Se acuerdan? A mí me causaba pesadilla esa canción. Bueno, quería dejarle esa memoria, pero yo creo que la tiene, lo recuerdan. Voy. Este es el resumen de la... Nacerá Victorino, 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 nacerá. Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, quién sabe qué pasará. Morirá. Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, quién sabe qué pasará. Morirá. Bien, ya se acuerdan ahora sí. Rápidamente, el resumen de la historia para los más jovencitos. ¿Sí? Porque yo tenía 8 años cuando pasaron, ¿no? Y creo que no debía haberla visto, pero bueno, creo que explica muchas cosas. ¿La pasas, por favor? La novela cuenta la historia de tres jóvenes, de 3 hombres, mejor, que nacen en un mismo día. Pues, colocar la siguiente diapositiva. Voy. De alguna forma. Ya, voy para allá. Déjame ver qué. No más. No. ¿Dónde? Ya va. Video. Bueno, igual voy, pues, ubican la foto nuevamente. A la mamá del niño que van a hacer de clase
clase alta, un mentalista le pronostica que va a quedar embarazada, que va a tener un hijo, y mucho antes de esa ocasión, y que se va a llamar Victorino. ¿Sí? Y también le dice que ese mismo día van a nacer otros 2 bebés, a los que también van a bautizar Victorino, y que tendrán, o bueno, eso no está claro, pero que tendrán un destino trágico, y el destino trágico es la sentencia que encontramos en la canción. Cuando Victorino se encuentre con Victorino y Victorino morirá. Sí, bueno, ¿cuál Victorino? ¿Los 3, los 2? Imaginan ustedes conociendo la historia de sus hijos. Es terrible. Y la miniserie pues, desarrolla esa idea. En la miniserie, la novela, es la historia de 3 victorinos pertenecientes a clases sociales diferentes. Era la foto que tenía de los 3 antes. Pregunta profética. Igual, Victorino Umaña, el de clase alta, el rico, quien nace en una elegante clínica privada del norte de Bogotá, ¿sí? Que tiene todos los privilegios de haber nacido en la alta sociedad. Victorino Perdomo, quien nace en un hospital público, crece en el seno de una clase media y tiene un espíritu inconforme y rebelde, no sé si recuerdan. Termina estudiando en la Nacional, la Universidad Pública, arquitectura, y finalmente Victorino Moya. ¿Lo puedes pasar? No, deja la anterior. Y Victorino Moya, quien nace en un tugurio, ni siquiera en un hospital, ni siquiera en una clínica, en un tugurio en los cerros de Bogotá, pues, tiene una vida sin ningún tipo de oportunidades. Victorino Umaña, el rico, termina involucrado con un narcotraficante, ¿sí? Negocios ilegales. Victorino Perdomo, en clase media, termina en un grupo guerrillero, y Victorino Moya termina convertido en delincuente al que después de estar en prisión encomiendan la tarea de matar a un narcotraficante. Esa es la historia de la miniserie, más o menos también la historia de la novela de Otero, del venezolano. Yo creo que la pregunta fuerte, sin embargo, filosófica, interesante, radical que tiene esta historia es la siguiente, bueno, la que nos deja el estribillo de la canción, ¿sí? ¿Qué pasará cuando los 3 victorinos se encuentren? ¿Qué puede significar ese encuentro? ¿Qué se puede derivar de él? Y sobre todo, ¿cómo se puede llegar a él? Y es acá, en estas preguntas, que la pregunta por lo público tiene una gran importancia. Y para allá voy. Entonces dejemos acá a los victorinos quietos y sigamos avanzando. Vuelvo a señalar entonces que la pregunta que propongo para esta charla es la siguiente. ¿Qué es lo público? Esas preguntas por el ser, por el qué es de algo, el ser en general o el ser en particular, son las típicas preguntas filosóficas que la filosofía siempre se ha hecho y siempre se hará, como qué es la verdad, qué es la belleza, la justicia, la razón, qué es la vida, qué es la muerte. Por eso, como lo decía Luis, el café científico de hoy es un café filosófico, porque vamos a tratar de pensar juntos, en la invitación de hoy, la pregunta por el ser de lo público. Bueno, ¿y esto por qué es importante? ¿Y por qué es importante que lo hagamos desde una perspectiva filosófica? A veces a la filosofía se le acusa de ser inútil e improductiva. ¿Sí? Todos los que la estudiamos algo que tenemos que padecer, ¿sí? Bueno, filosofía, ¿y eso para qué? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer con esto? Es decir, no tener ningún impacto en la vida real de las personas. Y eso tiene bastante de cierto, y hay que enorgullecerse de eso. Pasa al siguiente, por favor. Hay ciertos actores sociales, ¿sí? A los que las preguntas filosóficas no les interesan y no les van a interesar. ¿Sí? A muchos políticos, pues, preguntas por la justicia, por la igualdad, no les van a interesar. ¿Sí? Porque les interesa solo el tema del poder y no desde un punto de vista teórico, sino bueno, personal, cómo acumular más. Y lo mismo, sí, a muchas grandes comerciantes o personas interesadas en el dinero, en la riqueza. Las preguntas filosóficas tampoco les van a interesar. Y está bien.
estilo filósofo, no tengo mucho que hacer ahí. En este sentido, las cuestiones filosóficas son totalmente inútiles, pero son valiosas en muchos otros, en sentidos diferentes que tienen que ver con lo que significa una experiencia humana feliz, una experiencia humana auténtica, una experiencia humana diferente. Y la pregunta por lo público, siguiente por favor, hace referencia a estas cuestiones. Es una cuestión que tiene que ver con lo que significa ser seres humanos, es una cuestión que tiene que ver con lo que significa ser ciudadanos. Entonces podríamos decir que hay al menos dos razones por las cuales preguntarnos por lo público desde un punto de vista filosófico es importante. Primero, porque lo público nos dice algo, nos enseña algo, nos muestra algo acerca de la existencia humana, nos dice algo acerca de lo que somos nosotros como seres humanos, acerca de lo que significa ser humano. A esto es lo que voy a llamar la dimensión antropológica de lo público. Sí, lo público es importante y es importante pensarlo desde un punto de vista filosófico porque nos muestra una dimensión antropológica. Segundo, es importante porque lo público también nos dice algo acerca de lo que somos como sociedad y en especial como ciudadanos, es decir, como colombianos, como santanderianos, como bumangueses. Y esto es lo que voy a llamar en esta charla la dimensión política de lo público. Voy a explicar un poco más a qué me refiero con esas dos dimensiones, la antropológica y la política. Cuando digo que lo público tiene una dimensión antropológica, me refiero a que es una categoría, es un concepto, es una palabra que explica la muy particular naturaleza social de los seres humanos. ¿Sí? El filósofo griego Aristóteles trataba de captar esta idea con esta frase que es muy trillada, muy conocida, pero que tiene todavía mucho de actualidad, de verdad. Sí, la tienen ahí. De todo esto es evidente que la ciudad es una de las cosas naturales, que el hombre es por naturaleza un animal social. Esto significa que el ser humano es un animal que se convierte en persona, si nos convertimos en persona solo cuando o mejor, nos convertimos en personas cuando nos desarrollamos en una red de relaciones sociales. Es por eso que la filosofía ha reconocido que la subjetividad humana, así que lo que yo soy, que lo que yo soy como individuo, no se puede entender correctamente si no partimos de una idea más profunda, más importante, la idea de intersubjetividad. ¿Sí? Es decir, que la manera como yo comprendo la realidad, como yo me comprendo a mí mismo, está fuertemente relacionada y depende del ser de los otros, de estar con los otros. Pensemos únicamente en estos hechos que nos definen, ¿sí? El nacimiento, por ejemplo, nacemos en alguien, ahí ya hay una relación intersubjetiva primera, ¿sí? Por eso es tan importante la forma como nacemos. O la alimentación, somos alimentados desde alguien y con alguien, ¿sí? Nos vamos en el seno materno, por eso el tema de la lactancia también es grande. O más allá, cuando nacemos llegamos a una estructura de lenguaje, llegamos a un lenguaje que no escogimos, ¿sí? Ni siquiera nuestro nombre, con contadas excepciones lo podemos escoger, pero la mayoría de nosotros nos llamaron de alguna forma. Eso no lo escogimos nosotros, ¿sí? Eso que somos nosotros nos llegó desde fuera. O bueno, la cantidad de experiencias que la presencia de los otros, de amigos, de la familia, los amigos del colegio, de crianza, marcan nuestro inconsciente y definen lo que vamos siendo posteriormente. Entonces, la dimensión antropológica de lo público nos dice algo acerca de lo que somos como seres humanos, que no somos individuos aislados, que somos un ser con los otros, y nos sirve para cuestionar un poco esa visión individualista, ¿sí? que nos impide ver la profunda dependencia que tenemos con los otros, algo que es clave para pensar en soluciones a los problemas como los que el primer café científico del año pasado pues, exponía, el problema del cambio climático, por ejemplo, el problema del medio ambiente. No los podemos solucionar con una visión individualista. Entonces, por eso es importante lo público, sino nos revela que los seres humanos, que ser humano significa un estar con los otros, así como lo estamos acá.
Segundo, lo público, además de ese ser en general, también nos dice algo acerca de lo que somos como ciudadanos, como colombianos, como mangueses. ¿Sí? A eso me refería, siguiente por favor, cuando decía que lo público tiene una dimensión política. Esto quiere decir que lo público es una categoría que depende de las fuerzas políticas y sociales que existen en un determinado lugar y momento histórico. Es decir, lo que hoy entendemos por lo público no es lo mismo a lo que se podría entender en otras épocas. Lo público entonces es una categoría que tiene su propia historia, que ha variado a lo largo del tiempo y que puede seguir variando. No existe por sí sola. Si quisiéramos hacer una especie de historia de lo público la siguiente, por favor. Muy general, muy superficial. Por ejemplo, podríamos decir, bueno, en la Grecia antigua, al menos en la Grecia de los filósofos, el ágora era el símbolo de lo público. ¿Sí? La sociedad griega tenía una fuerte división entre lo público y lo privado. Lo privado era el campo del hogar, el campo de la casa, que era visto de hecho como un campo de necesidad, un campo de, si se quiere, de esclavitud. ¿Sí? Lo público, en cambio, era el campo de la libertad. El ciudadano se hacía libre únicamente en la participación de los asuntos políticos, en la participación de la ciudad. ¿Sí? Por eso el ciudadano que no participaba era realmente un esclavo o era un idiota. Ese es, de hecho, uno de los términos de la palabra idiota. ¿Sí? Entonces, la libertad se constituía allí, ¿sí? En lo público. Si tratamos de pensar, bueno, ¿qué sentido podría tener lo público en otras épocas, en la época medieval, en la época de las monarquías? Pues en el caso de la época medieval, lo público se tenía que referir a lo divino, a lo eclesiástico mejor, ¿sí? La iglesia era lo que aglomeraba, lo que juntaba, lo que estaba en común. Y en el caso de la monarquía, si queremos hablar de una especie de publicidad monárquica, está referida al rey. Lo público era la majestad del rey, era lo visible, era en ese sentido lo que importaba. Si seguimos en esta historia europea, vemos que algo cambia, algo diferente, algo interesante ocurre en los siglos XVIII y XIX, en donde aparece una nueva idea de lo público con el surgimiento de la burguesía. A diferencia del caso griego, en donde la libertad surgía únicamente en la participación de los asuntos de la ciudad, la sociedad burguesa entendía que los individuos ya eran libres, ¿sí? Eran previamente libres, una libertad que se constituía en la familia, ¿sí? En el ámbito de lo privado, por así decirlo. La individualidad y la libertad de los participantes se formaban previamente allí. Ya eran ciudadanos libres, ¿sí? Que justamente para proteger esa libertad salían un poco de su esfera privada, de su esfera íntima, ¿sí? Se juntaban colectivamente para protegerla del Estado. Más. Entonces, para la defensa de los intereses privados, que aparecían en la familia y que en gran medida eran intereses de propietarios, ¿sí? Diferencia, defenderlos ¿de quién? Del Estado. Aparece esa especie de lugar intermedio, ¿sí? Pero que de hecho se origina en lo privado y que se entiende como la esfera pública, como lo público. El medio a través del cual eso fue surgiendo fue además algo sin precedentes, a partir de reuniones, de debates públicos abiertos en donde había un medio único y sin antecedentes, el uso público de la razón, ¿sí? Los debates, ¿sí? Las discusiones, algo así como lo que estamos haciendo acá, ¿sí? Juntarnos a discutir sobre un tema. ¿Para qué? Para defender nuestros intereses, para defender nuestros gustos que son privados,
¿Y defenderlos de quién? Del Estado. Es por eso que decíamos que esta idea moderna, digámoslo así, de lo público no se confunde con el Estado, de hecho se origina en la esfera privada porque aparece como una forma de proteger. Esto en gran medida fue posible, la siguiente, por favor, naturalmente por la aparición de diversos públicos literarios gracias al surgimiento de la imprenta y a la publicación de libros de forma masiva. En la Europa en esta época, siglos XVIII y XIX, empiezan a aparecer un gran número de cafés, de salones de literatura, de salones de arte, en donde ese fenómeno empezaba a ocurrir. Si la gente se juntaba, todo el que hubiera leído el libro, a hablar de él, a hablar de temas culturales, a hablar de temas literarios. Eso pues, fue un fenómeno histórico total. ¿Sí? En el siglo XVIII, por ejemplo, en Londres aparecieron de repente más de 3.000 cafés. Siguiente, por favor. Y esto era lo que venía sucediendo. Si la gente se reunía a discutir, bueno, esto no es siglo XVIII, pero esta es la idea. Por eso, en la historia de lo público, estos lugares, cafés, centros culturales, salones literarios, así como este en el que estamos hoy, ¿sí? en la Casa del Libro, representan un elemento fundamental. La idea, claro, era que de esas discusiones sobre temas primero literarios y después políticos se pasara a la acción, y la acción puede ser, bueno, protestar en forma de marchas, o decidir comprar ciertos productos en vez de otros, o decidir reciclar. Fíjense que justamente espero que eso haya pasado a muchos de ustedes en la charla, después de la charla de Hernán, la primera del café científico del año pasado. ¿Sí? La idea es que desde esa discusión abierta, a la que todos pueden entrar, a la que todos pueden participar, quede algo que afecte la vida posterior de las personas. Bueno, esta es una historia muy resumida de lo público, no es la única, ni claro, no es completa, y como ven es claramente europea. Sin lugar a duda también podemos cuestionarnos sobre, bueno, cuál es la historia colombiana, latinoamericana o humanguesa de lo público. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero motivarlos a hacer hoy. Sin embargo, quiero usar esto porque creo que en esta historia, ¿sí? este concepto de lo público que veamos tiene algo muy importante para decirnos hoy acerca de nuestra realidad, y hay mucho que podemos aprender. Siguiente, por favor. Entonces, a partir de lo que señalé antes de la dimensión antropológica y política de lo público, lo que yo entiendo que nos queda es que lo público es realmente una idea, o más bien un ideal, que se refiere a espacios abiertos de inclusión que de hecho se originan en los ámbitos privados de la sociedad. Si lo público entonces realmente no se opone a lo privado, al contrario, lo complementa. ¿Y por qué lo complementa? Porque es en lo público, es en los espacios públicos diversos, en donde lo privado se puede expresar de forma completa, en donde lo privado sale de esa esfera reducida de mi yo, de mi familia, de mi grupo de amigos, y se muestra más abiertamente. Entonces, lo público es un espacio donde los diferentes intereses privados deberían ser incluidos, ¿sí? Y la exclusión debería ser cuidadosamente justificada y debería ser la excepción. Lo público, más que una idea, más que una realidad, según esto, es un ideal normativo, es una especie de aspiración, ¿sí? Que se vuelve realidad en situaciones concretas. Por ejemplo, ahora sí podemos responder algunas de las preguntas que nos hacíamos al comienzo. ¿Por qué un baño es un baño público? Pues simplemente porque está abierto a todas las personas en igualdad de condiciones sin ninguna restricción. ¿Sí? Bueno, más adelante hablaré de eso, pero no solamente las personas que tienen papel o las que tienen jabón o las que pueden tolerar, ¿sí? ciertos niveles de higiene, no, a todas. ¿Sí? Siguiente, por favor. Una universidad es una universidad pública no porque es financiada por el Estado, sino porque el principio que la orienta es el principio de inclusión. Entonces, más que dar conocimiento, más que formar una élite de especialistas, la universidad pública debe ser consagrada a proteger ese ideal de lo público.
repito, ese ideal que busca crear espacios de inclusión entre todos. Entonces, en este caso, más que formar ingenieros o formar filósofos, lo que busca es formar conjuntos de ciudadanos autónomos, responsables, críticos, que se vean expuestos a todo ese tipo de variedad, toda esa diversidad. Es por eso que una universidad de fondos privados puede muy bien ser pública, si se compromete realmente con ese principio, lo que pues en Colombia le queda muy difícil de hacer. Pero incluso las universidades que son públicas, a veces olvidamos que nuestra función es esa. Somos públicas porque estamos comprometidas con la inclusión, no con la formación de los mejores, no con investigación a más alto nivel únicamente. Bueno, y por favor, lo mismo, esto debería ser un medio de transporte público porque debería estar concebido, debería estar pensado para ser usado por todas las personas sin distinción, no solamente la gente del norte o la gente que no tiene recursos, no, debería ser para todos, ricos, pobres, jóvenes, adultos mayores, personas con algún reto físico, todos deberían estar ahí, debería ser pensado para incluir a todo el mundo. Y bueno, y lo mismo los parques, y con esto vamos llegando un poco al tema completo de hoy. Los parques deberían ser públicos, son concebidos para acoger a toda la diversidad de personas, no solo una clase especial, sino a todas las personas en su gran diversidad. Bueno, ¿y por qué a esto lo llamamos públicos? ¿Por qué servidores públicos? ¿Por qué edificios públicos? Lo que he mostrado hasta el momento es que históricamente la idea de lo público, o repito, el ideal de lo público, aparece como un espacio originado en lo privado, creado para defender los intereses de la sociedad de los potenciales abusos del Estado. Y ahí lo peligroso que es lo que hacemos hoy en día de equiparar tan rápido lo estatal con lo público. Al Estado, a ellos de hecho les encantaría ser capaces de definir y de colonizar por completo lo público. Y a los gobernantes les encantaría ser ellos quienes definieran por completo qué temas se discuten en la sociedad, cómo son los parques que se crean, qué medidas del transporte público se aplican. Y a muchos de nosotros nos encantaría que ellos lo hicieran, nos encantaría entenderlos y que lo hagan ellos. Pero eso justamente significa olvidarse de lo público, como ese ideal que estoy describiendo. Hay un filósofo alemán muy famoso, cuestionable pero muy famoso, Martin Heidegger, que habla del olvido del ser. Yo, que soy mucho menos famoso, al menos quiero dejarles la idea del peligro del olvido de lo público. Por eso tenemos que concebir que la esfera pública es realmente nuestra esfera, ¿sí? no la de ellos. Cuando hablamos de servidores públicos, de corporaciones públicas o de edificios públicos, realmente estamos refiriéndonos más a edificios estatales o personas que trabajan con el Estado. Claro, en términos ideales, se supone que el nombre de servidor público lo dice, ellos están para servir al público, para servir a ese ideal de inclusión. Pero la verdad es que el Estado, la burocracia estatal siempre van a tener la tendencia de adueñarse, de colonizar lo público. Y una forma de permitir lo que hacemos tan fácilmente, es decir, en el terreno de las ideas, en el terreno del discurso, equiparar lo estatal con lo público. Ahora, hoy sabemos que el Estado no es el único enemigo natural, digamos así, de lo público. Hoy también tenemos a las grandes corporaciones, los grandes intereses económicos, que también amenazan fuertemente este ideal de inclusión total de lo público. Esto porque sus intereses son predominantemente económicos y están enfocados en la riqueza y el dinero. Su real interés es la ganancia. Pues a veces los intereses de esas grandes corporaciones pueden coincidir con este ideal de lo público, es decir, McDonald's puede a veces financiar un parque, Coca-Cola o en nuestro caso, Colombia. Pero
Si la ganancia y el negocio están en riesgo, pues ellos van a decir fue el dinero. Y eso es lo normal. Por eso, en el caso de Bucaramanga, yo reconozco mucho, hay que reconocer lo que la Cámara de Comercio en muchas ocasiones ha hecho muchas cosas muy interesantes por defender lo público y por vigilar el comportamiento de los gobernantes locales, pero ellos no pueden ser el único actor público fuerte que tengamos en nuestra ciudad, ¿sí? Porque pues, la tendencia de ellos es el comercio. Por eso también es peligroso, lo que también está ocurriendo, venía ocurriendo, es que los centros comerciales empiezan a volver los espacios públicos por excelencia o pseudopúblicos. Si quieren profundizar más este tema de que no es un tema solo de Bucaramanga, sino de todo el mundo, cómo los centros comerciales, siguiente por favor, se han vuelto peligrosamente los únicos espacios públicos, les recomiendo el libro de José Saramago, Nobel de Portugal, de literatura, ya muerto, titulado La Caverna. ¿Sí? Ahí él toca el tema del centro comercial como el espacio público por excelencia y todo lo que se gana y todo lo que se invierte con él. Bueno, que hay una cita provocativa de él para motivarlos a leer, pero que no se ve muy bien. Solamente leemos la primera parte: la ausencia de comunicaciones totales en un centro comercial. El comprador no necesita intercambiar ninguna frase con el dependiente, a diferencia del diálogo inevitable que se establece en una tienda pequeña. Bueno, les recomiendo la lectura de La Caverna. Bueno, ya con todo esto, ahora sí, pasemos a discutir la pregunta que realmente motivó al café científico de hoy, que de pronto motivó la asistencia de muchos de ustedes. ¿Es Bucaramanga realmente la ciudad de los parques? Espero que haya quedado claro que lo que realmente me interesaría a mí preguntar, más que parques, es, bueno, ¿es Bucaramanga realmente una ciudad pública? Porque los parques se suponen que son parques públicos. ¿Qué tan pública es Bucaramanga? Siguiente. Bueno, en general se acepta, según los estándares de la Organización Mundial de la Salud, que podríamos cuestionarlo, yo creo que no son suficientes, pero se acepta que los estándares mínimos de espacio público por habitante deben ser entre 10 y 15 metros cuadrados. Como vamos viendo en la lista que tengo de ciudades colombianas, Bucaramanga tiene menos de 5. Ahora, ¿esto cómo lo midieron? No estoy muy seguro. Esto es de... acá, bueno, acá está la fuente. Esto es de un documento oficial, del documento COMPES, es decir, el documento de Planeación Nacional. Ha estado tratando de establecer la política de espacio público, la política pública de espacio público para Colombia. Este documento es de 2012. Bueno, digamos que le creamos esas cifras. Entonces, bueno, ahí tenemos Pasto 5 metros cuadrados por habitante, Bucaramanga 4.5, Medellín 3.6. Esto es una edición del 2012. En el campo internacional, pues, Miami 34, yo creo que ahí vieron las playas, pero bueno. Boston 32, Buenos Aires 22, Nueva York 22, Londres 20. Entonces, digamos que estamos bien lejos de esos estándares internacionales, ¿sí? Aunque claro, podríamos decir, no, en Colombia estamos bien, ¿no? ¿Sí? Pues Pasto no gana, pero ahí vamos. Pastuso seguramente dieron mal. Podríamos ponernos así, ¿sí? O un conformista y decir, bueno, ¿sí? Pero la verdad yo creo que esto no es un asunto cuantitativo únicamente. Creo que esto ya espero que haya podido expresar mi idea claramente. Por favor. El asunto es que la pregunta es si los parques de Bucaramanga, que de pronto, claro, esta cifra hace 20, 30 años tal vez efectivamente haya sido extraordinaria en terreno incluso internacional, pero la ciudad siguió creciendo, los carros siguieron creciendo, los edificios y el número de parques en cambio fue creciendo, pero muy poquito. Pero repito, no es un asunto cuantitativo, creo yo. Lo que hay que preguntarnos es si esos parques que han existido, que hoy por hoy existen, son realmente sistemas integrados de inclusión, son realmente
pensados con esta idea de lo público de inclusión radical. Yo, eso es lo que dudo un poco. ¿Sí? Y de hecho no lo son ahora y nunca lo fueron. ¿Sí? No han sido pensados realmente como partes públicos, como lugares de inclusión radical. Fíjense que solo hasta ahora en algunos empiezan a aparecer baños públicos. ¿Sí? La vocación, la tendencia de esos parques no es no era hacer ocupados por las personas, no era estar ahí pues, todo el tiempo que queramos. Y sus diseños siempre han sido pues, bastante planos, ¿sí? Las banquitas, una cancha de fútbol, una cancha de baloncesto, de pronto un lugar para caminar, pero no, nada más. ¿Sí? De hecho, ha cambiado hace poco con los gimnasios que han colocado, eso ha sido además espectacular. ¿Sí? Ha cambiado un poquito ese sitio tan plano que había, donde pues, nos sentamos a hablar, caminamos un poquito, pero no hay nada más, ¿sí? No hay nada más para hacer. Y yo creo que esto lo vemos en 3 casos recientes que hemos tenido, pues que han tenido cierta atención de los medios de comunicación sobre algunos parques. Por ejemplo, se enteraron no sé qué pasa ahora, pero el escándalo que hubo hace rato sobre las llamadas fuentes en Neomundo, ¿sí? Con esos juegos de agua, de chicos y personas iban allá a jugar. ¿Sí? Y hubo una reacción muy fuerte de vecinos, de algunos periódicos, y tuvimos, por ejemplo, afirmaciones como esta: esto es un parque y una piscina pública, debemos respetar, el problema es que le está dando mal aspecto al sector, nos preocupa obviamente porque así como van las cosas, el día menos pensado llegan con una olla, leña y hasta sancocho o un asado. Sería bueno empezar a controlar esto para que evitar que siga deteriorando la imagen de la zona y de paso destruyan este parque en menor tiempo. Esto es fuente de Vanguardia. Siguiente, por favor. O esto que está con el nuevo proyecto del parque en la carrera 40, el parque Carlos Birbiescas. Como ven, no sé si este diseño todavía se mantenga, pero este diseño parece un poco más interesante, incluso parece que hay un lugar ahí para actividades al aire libre, para conciertos, ¿sí? Conciertos al aire libre. Pero la reacción de muchos vecinos del sector al diseño como este es frases como esta: como lo están presentando, tengo el temor de que se popularice. Aunque suene fea la palabra, la persona debe ser menos consciente que algo está mal, no, pero igual sigue, ¿no? Eso le va a gustar a la gente. Pues indudablemente, detrás de una jornada de entrenamientos con música, alto volumen, de show en plazoletas que llamen a mucha gente, llegan vendedor de jugos, helados, algodones, chutos. Sí, sé que es feo lo que acabo de mencionar, pero es una realidad que se podría evitar y muy seguramente los vecinos no querrán Si no se hace el parque. que no vayan a llegar vendedores de perros calientes al parque. O un poquito, sí, no sé si lo vieron en las redes sociales, fue bastante viral en el Parque San Pío. Unos chicos que están practicando este deporte alternativo llamado slackline, colocan una cinta entre los árboles y caminan sobre las cintas, malabares. Bueno. Causó cierta controversia, llegó la policía, básicamente lo sacaron del parque, le rompieron la cinta y bueno, no los dejaron estar más. Además, bueno, más que eso, ¿no? Creo que uno de los chicos terminó arrestado, provocó un poco al policía y se lo llevaron de una forma. Intencionalmente coloqué pues tapé la cara de la policía porque de otra parte tampoco se trata pues de colocar al policía en la picota pública. Por eso tampoco quise mostrar el video, porque el video con la actuación del policía, que en todo caso no está justificada y fue pues algo, no sé cómo llamarlo, una bestialidad. Sí, eso no debe estar. Pero lo que la cara del policía muestra y lo que él hizo muestra nos oculta mucho más. ¿Sí? No es él, es lo que hay detrás. ¿Sí? Es pensar los espacios públicos, los parques,
no como espacios públicos de inclusión, sino como espacios de exclusión. Y si quisiéramos ponernos más sospechosos, y de pronto tengo razón, detrás del policía seguramente está el vecino, tal vez muy poderoso, que lo llamó casi que a obligarlo a expulsar a los chicos del parque. Pues por eso no se trata de caras que realmente lo que más que mostrarlo nos ocultan el asunto. Y el asunto yo creo que es ese. El asunto es que la concepción que tenemos de lo público, de los espacios públicos, de los parques públicos, es realmente muy débil. Es muy débil, repito, porque la inclusión no es la regla, sino la excepción. Ahora, claro, seguramente algunos están pensando que no todo puede ser incluido en los espacios, que lo público también tiene que tener ciertos límites. Y yo creo que sí, eso es cierto, pero repito, la exclusión debe ser la excepción. Y yo creo que justamente el principio de inclusión radical es lo que nos puede dar pistas para pensar, bueno, qué excluimos y qué no. Por ejemplo, algo muy sencillo que ya se ha ido aceptando, fumar en un parque. Y no hablo solo de sustancias, no sé, de marihuana, hablo de tabaco, fumar cigarrillos de tabaco. Pues es claro que eso tiene que estar excluido. ¿Por qué? Porque ese tipo de actos privatizan el parque. ¿En qué sentido? En que vuelve un parque que debe ser hecho, que está pensado para todas las personas en toda su diversidad, lo vuelven un espacio solo para fumadores. Por la naturaleza del acto. No hay escape en la naturaleza del acto. ¿Sí? Todo el que entra al parque y está en contacto con el humo se vuelve un fumador. No hay escape a eso. Bueno, ahí tenemos una razón para decir, bueno, sí, efectivamente, no es un asunto únicamente de moralismo, sino sí, el humo de los cigarrillos, repito, no solo de marihuana, que es lo que muchas veces creen que detrás de esto, que no es lo tal. El humo de los cigarrillos no es bienvenido en el espacio público. ¿Por qué? Porque lo privatiza. ¿Sí? Pero hay muchas otras actividades que no privatizan ese espacio público, que deben ser bienvenidas, que deben estar ahí. Yo creo que la realidad de los parques nuestros es esa, que la exclusión no es tanto la excepción, sino más o menos la regla. Y esto refleja entonces que nuestra idea de lo público es muy débil, no es sinónimo de inclusión radical y abierta, sino lo sumo lo tomamos como sinónimo del Estado, en algunos casos, o sinónimo de lo público es aquello que está destinado para personas pobres. Bueno, acá hay una imagen de gente aprendiendo Steinlein en un parque de otros lugares del mundo, sí, no hay muchos problemas. Por eso es tan bueno, esta plaza en México, está bien, sí. O para no ir tan lejos, en Medellín. Claro, este parque Los Pies Descalzos no está en el poblado, seguramente en el poblado a la gente no le gusta tampoco que esto ocurra. Pero bueno, dejémoslo ahí. Es por esta idea tan débil que tenemos de lo público que aceptamos tan fácilmente que los baños públicos pues, sean baños desasiados, sucios, en los que además no se encuentra ni siquiera lo básico para ser usados. Y eso, por ejemplo, nos pasa mucho todavía en los baños de la UIS, los baños públicos de la UIS. Si han ido, uno tiene suerte de encontrar jabón, compre la botella ese día. Y fíjense cómo opera la exclusión ahí. El baño público entonces es únicamente para las personas que traigan su propio jabón o que traigan su propio papel higiénico, no es para todos. ¿Sí? El baño público debería ser para todos. Bueno, y lo mismo con las universidades y lo mismo con el transporte público. Es que muy fácilmente identificamos transporte público, Metrolínea, para personas pobres, para personas de bajos recursos. Entonces, ¿cuál es el problema con Metrolínea? Que no entraba al norte. Cuando entra al norte, ahí sí va a haber harta gente. Lo que es que no es únicamente para el norte, pues es para todos. Y de pronto, sí, estoy ya soñando demasiado y dirán que en el parque, pero el alcalde, ¿sí? Lo ideal es que encontremos a Luchito y a Richard en Metrolínea, si lo usamos. Sí, disculpe, Lucho, está en la silla de la mujer embarazada. Sí. De pronto es ya demasiado, pero la idea es esa, el transporte público para todos, ¿sí? Nuestros gobernantes, la gente, sí, rica, pobre. Sí. Ahora, ¿esto por qué es así? ¿Y por qué ocurre esto? Yo creo que esto tiene mucho que ver, bueno, con esa idea
cada débil que tenemos de lo público. Por eso, además de esa historia superficial, y seguramente un historiador me mataría por lo que hice antes, tenemos que pensar también el significado de lo público acá en Colombia, en Bucaramanga. También tiene su propia historia. Y voy a botar otra hipótesis así bien arriesgada. Yo creo que nuestra débil idea de lo público tiene mucho que ver con esto. Con nuestro pasado colonial, que sigue muy presente. Nomás observen este cuadro donde describe el sistema de castas tan bien pensado, tan milimétrico que existía, ¿sí? Donde la inclusión, la igualdad no era la regla, era la total excepción. ¿Sí? La sociedad está dividida completamente, entre españoles e indígenas, que eran mestizo, pero si ese mestizo se casaba con un español, entonces era castizo, pero si llegaba un español te volvió a volver español. Bueno, una matemática impresionante, ¿sí? Y además considero que nosotros hicimos muy bien la tarea en Colombia de honrar nuestro pasado español, y aunque pues, esto legalmente se abolió, ¿sí? Nosotros institucionalizamos un sistema de estratos que, como suele preguntarnos, si de pronto no se ha vuelto también parte del problema. Cuando uno en otras partes del mundo o a otras personas les habla de estratos, esto es lo que viene a la cabeza, ¿sí? Los estratos geológicos. Pero acá cuando hablamos de estratos, siguiente por favor, es esto. ¿Sí? Estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6, estrato 15, hablan algunos, ¿sí? Es esto. Ahora uno entiende, cuando esto fue creado en los 70, en los 60, la intención que había, crear un sistema de subsidios para hacer que los servicios públicos fueran para todos, para que los estratos, personas con más dinero subsidiaran a los demás, estrato 1 y 2. Pero yo creo que solo a través de repensar el sistema y la finalidad, así como de cuestionarse si de pronto no es también responsable de mantener esa separación y discriminación en la sociedad colombiana, que lleva, por ejemplo, nos dice el vicepresidente Angelino Garzón, cuando lo cuestionan que por qué viajaba en primera clase en los aviones, porque esos gastos tan altos, se le hizo muy fácil responder al periodista que esperaba que el vicepresidente viajara como viajan los zarrapastrosos. Viajar en clase de turista, eso no es para. O puede ser lo que hace tan fácil y tan natural encontrar comentarios como estos de ciertos tuiteros, por ejemplo, a propósito de la propuesta del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, de construir viviendas para desplazados en algunos barrios pudientes de Bogotá. ¿Sí? Cada quien responde que tal que todos los huesos quisieran ser frente. O sería bueno que en el centro andino pongan una venta de huesos de marrano y un tejo para velar al populacho que le ganó el vecindario. Y con esto voy llegando a la conclusión de mi charla y vuelvo a los victorinos, al tema de lo público, al tema de los parques sociales que atravesaba y que atraviesa todavía la sociedad colombiana. Si tres clases diferentes, clase baja o muy baja, media, muy rica, tres estratos diferentes que en principio nada los une, nada los incluye, o bueno, casi nada, solo una cosa eventualmente, su muerte. Creo que el estribillo de la canción lo muestra. ¿Sí? ¿Qué pasará cuando Victorino se encuentre con otro Victorino y otro Victorino? ¿Sí? ¿Qué pasará cuando en Colombia tengamos una esfera pública robusta? ¿Qué pasará cuando el público sea así de inclusión, donde estemos todos ahí, en toda nuestra diversidad? No para homogeneizarnos, sino para incluir nuestra diversidad, nuestra diferencia. ¿Sí? ¿Qué pasará cuando exista un ámbito de lo público en donde los ciudadanos todos realmente sean incluidos? ¿Qué pasará cuando dejemos de concebirnos en términos de estrato y nos concibamos en términos de ciudadanos? En la historia, efectivamente los tres victorinos mueren el mismo día. El victorino rico se encuentra en un banco con su amigo narcotraficante haciendo una especie de negocio, creo que para pedir un préstamo por un
cargamento problemático que tuvieron. En ese mismo banco, el victorino de clase media, que recuerden que se unió a un grupo guerrillero, pues lo van a asaltar el banco con su grupo, una manera de conseguir dinero, creo. Y el victorino pobre, convertido en sicario, tiene la tarea de matar al narcotraficante amigo del victorino rico. La conclusión es que todos mueren ese día, no exactamente en el banco, pero sí mueren efectivamente ese día. Y yo creo que Otero, el novelista, y bueno, la miniserie tiene razón. Sí, efectivamente lo que tiene que pasar cuando los victorinos se encuentren y lo que tiene que pasar en nuestra sociedad es que Victorino tiene que morir. Pero ¿quién es Victorino? Pues Victorino es el ser humano que nace en la miseria sin ningún tipo de oportunidades, completamente excluido. Eso tiene que desaparecer, ¿sí? Pero Victorino también es el joven, el ser humano rebelde, que encuentra que las armas es el único camino para cambiar la sociedad. Ese tampoco puede ser el único camino. Y sobre todo, ¿sí?, Victorino también es aquella persona, ¿sí?, de la élite social, de la alta sociedad, que sin embargo cree que puede salirse de la ley, que puede ir en contra de las normas, que puede enriquecerse a cualquier costa. Eso tampoco puede seguir existiendo. ¿Y qué tiene que existir? A cambio, ¿qué lo tiene que reemplazar? Y es ahí donde mi ingenuidad filosófica propongo que ese algo es el ideal de lo público. Es el que nos permite pensar en qué va a reemplazar a estos victorinos que siguen viviendo con nosotros. Entonces, Bucaramanga pues, tiene que ser una sociedad de lo público, por así decirlo. Tenemos que fortalecer lo público, entendido no como lo que no es de nadie, no como lo de Estado, sino como los espacios de todo tipo que nos incluyen a todos. Sí, porque lo público, entendido así, somos nosotros. ¿Sí? Acá mismo está ocurriendo una encarnación, ¿sí?, de lo público que hay que mantener y que hay que multiplicar. Esto, claro, siguiente por favor, va más allá de los parques. Debe llegar a la creación de espacios públicos de inclusión de todo tipo, de toda clase, no solo de parques, de espacios públicos educativos, como bibliotecas, por ejemplo. En Medellín tiene una experiencia de red de públicas municipales muy interesante. Siguiente, por favor. O espacios públicos de movilidad que los existen, que hay, pero que van más allá de los parques, pero que tienen que ver con eso, tienen que ver con lo que sería una verdadera ciudad de los parques, una ciudad donde lo público, en este caso entendido como movilidad pública, sea mucho más fuerte de lo que tenemos ahora. Todos estos espacios tienen que ser realmente públicos, es decir, de inclusión total. Bueno, acá hay unos ejemplos de lugares en Nueva York. Sí, pues, no pasa nada, una siesta. O bueno, Buenos Aires, tampoco vayamos al norte necesariamente, ¿por qué no? Ahora, hay que reconocer que hay ciertos proyectos, y la cosa tampoco yo vengo acá a ser apocalíptico. Hay ciertos proyectos que apuntan en esa dirección, como bueno, el Parque Carlos Benavides, que es un nuevo parque por fin, o este proyecto de Parque Lineal Quebrada la Iglesia. Pero esto no... Pero el asunto es que esto no depende únicamente del Estado, sino puede depender únicamente del Estado y de los intereses comerciales, porque ni el Estado ni las corporaciones comerciales son lo público, son el público, somos nosotros, con toda nuestra diversidad, con todos nuestros intereses y perspectivas. Entonces, en este caso, por ejemplo, es preocupante que la creación de nuevos parques no reciban la atención o la vigilancia ciudadana que necesitan. ¿Sí? Los gobernantes y los medios de comunicación casi que nos tienen embobados con el cuento del ferrocarril y con más vías por la ciudad, que es importante, claro, pero en cambio nadie discute esos temas. ¿Sí? La licitación de este parque, el sentido de este parque, cómo lo vamos a pensar para que realmente sea incluyente, y todos. ¿Sí? Vamos a hacer un sistema de parques interconectados de alguna forma con ciclorruta, bueno, qué sé yo, y estoy variando un poco. ¿Sí?
el asunto es eso, que esto no podemos conseguirlo que dependa únicamente de la benevolencia del Estado, repito, porque el Estado no es lo público. ¿Sí? Esto de hecho necesita del fortalecimiento y el apoyo de diversos grupos activos que nacen de la sociedad civil, porque es ahí donde está lo público, en los intereses privados, ¿sí? Que son completamente válidos y que se hacen más generales, y al hacerse más generales se convierten en público. Grupos constituidos por personas privadas, es pasar al siguiente, ¿sí? Con los que nos podemos identificar, y acá les doy un ejemplo pues, para que vean que están ahí, ¿sí? Grupos que luchan por las alternativas de alimentación saludable, por ambiente, no sé si los conocían, ¿no? Pues los presento. Grupos que luchan por alternativas de movilidad, grupos que luchan por fomentar la lectura desde la pequeña infancia, grupos interesados en el medio ambiente, grupos interesados en fundar la ciencia con la ciudadanía, grupos interesados en cuestionar fuertemente la idea de salud pública, sobre todo la idea de maternidad, como ha sido entendida, perdón, la idea de maternidad no, de salud pública y maternidad pública en el sentido de tener alternativas a las cesáreas, por ejemplo. Si Bucaramanga tiene una sociedad civil bien interesante, que es ahí donde está lo público, y uno puede no conocerlas, puede no identificarse completamente con ellas, ¿sí? Puede no participar activamente en ellas, pero al menos tenemos que entender que su existencia y sus actividades son fundamentales para el fortalecimiento de lo público, algo que a la larga redunda en beneficio de todos. Siguiente, por favor. Y que tal vez nos permitiría pasar de una ciudad como esta, sin trenes, con trancones, con exclusión, por favor, a un sueño de ciudad diferente, donde lo público sea realmente fuerte, donde haya bibliotecas públicas para todos, donde haya vías públicas, andenes amplios para las personas poder caminar, y nuestros parques, que los hay, que en su momento puede que hayan sido bastantes, que deben continuar creciendo, pero entonces pensados realmente con perspectiva de lo público. Y Bucaramanga entonces puede volverse una ciudad de parques, la ciudad de los parques sí, pero la ciudad de los parques públicos.